abril 2020. Este año, 2020, ha sufrido de diversas problemáticas, las cuales han hecho que modifiquemos en muchos sentidos. Hoy, enfrentamos esta pandemia causada por el COVID-19 y recuerda que se necesita de tu ayuda para que esta situación nos afecte en lo menos posible. Recuerda que debes mantenerte en casa y no salir a menos que sea en verdad muy necesario, para que así la curva de decesos y contagios sea menos de la esperada. Actualmente, con la ayuda de las tecnologías, podemos continuar con el ciclo escolar, y es por eso que durante las siguientes semanas se te van a presentar videos en los cuales se te explique el tema que corresponde a cada semana, junto con ejemplos y las tareas que debes realizar para dicha semana. Una vez explicando lo anterior, vamos a comenzar con el primer tema. El guión teatral. El teatro es parte del grupo de las artes escénicas, las cuales se desarrollan con actores frente a una audiencia, combinando elementos como los gestos, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Según la RAE, define guión, que proviene de guía, como el escrito en que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o cosas con objeto de que sirvan de guía para determinado fin. Una segunda definición indica que es el texto en que se expone con los detalles necesarios para la realización del contenido de un filme o de un programa de radio o televisión. Por lo tanto, el guión teatral es un libreto que se encarga de presentar todos los contenidos que se necesitan para poder desarrollar adecuadamente una obra. En él se especifican los diálogos que cada actor debe decir durante cada escena y además brinda información sobre la escenografía y la idea que se quiere transmitir al público. Partes de un guión teatral. Nombre de la obra. Es importante, ya que da a conocer al público en general una idea de lo que va a tratar. Escenario. Es parte importante del guión, pues es el lugar en donde se desenvuelven los artistas que participan en la obra. Argumento o trama. Recordemos que en el género literario hay 3 momentos constituyentes y que tienen relación con la cronología de una obra teatral. La introducción, que es donde se presentan los personajes, el tiempo, el espacio y situación inicial de la historia. El desarrollo, que es donde se producen los conflictos y se llega poco a poco al nudo de la historia. Y finalmente, el desenlace, que es tal cual el final de la historia. Acto. Partes en las que se divide una obra de teatro y está formado por cuadros y escenas. Los actos se separan de forma visual por medio de la caída del telón o apagando las luces para dar paso al siguiente acto. Escenas. Son consideradas la estructura básica del teatro. Es una unidad de tiempo, de espacio y acción. Es una parte rítmica o una situación que se da durante la obra. Personajes. Son todas aquellas personas que actúan en la obra y se involucran en el argumento. Cada personaje tiene su propia personalidad, su propia creencia, su carácter y su formación. Recuerda que existen personajes principales, personajes secundarios o personajes ambientales. Diálogo. Son todas aquellas palabras que se pronuncian en la obra. Las conversaciones, ya sea por parte de los personajes o de un narrador omnisciente. ¿Cómo hacer un guión teatral? Lo primero que debes hacer es realizar una historia la cual tenga una secuencia de hechos, una cronología. Lo segundo es elaborar las características que tengan todos los personajes que van a estar inclusos en la historia.
Y tercero, debes elaborar la trama. Recuerda que la trama se divide en un inicio, en un desarrollo, en un clímax y en un final. Importancia del guión teatral. Recuerda que es la pieza clave para que todos los personajes y toda la escenografía sepan cuál es la situación y cuál es el momento en que tienen que actuar, en que tienen que presentar todos sus diálogos. Ejemplos. Vamos a elaborar un guión como ejemplo. Primero, recuerda que es escribir una historia. ¿Qué historia nos vas a contar? ¿En dónde se va a desarrollar dicha historia? ¿En qué época se va a desarrollar? Después, recuerda que son los personajes. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué características tiene cada uno? Finalmente, ¿cómo va a ser el trama de tu historia? ¿Qué y quiénes van a estar en el inicio? ¿Quién y qué van a ser en el desarrollo? ¿Qué va a pasar en el clímax? ¿Va a sobrevivir o no va a sobrevivir? ¿Y cómo va a ser el final? Si vive, no vive, felices por siempre, tristes para siempre. Recuerda que solamente eso tú lo decides. También recuerda que en clase vimos que los personajes deben intercambiar diálogos y hay que mencionar el estado de ánimo entre paréntesis, así como la actitud que debe de tomar cada personaje antes de mencionar cada uno de sus diálogos. Por lo tanto, las tareas que deben de entregar para esta semana son las siguientes. La primera es hacer en Word el ejemplo desarrollado con trama y personajes propios de tu imaginación. Después, debes subir el archivo en formato PDF a Classroom y esperar tu evaluación. O sea, el ejemplo que acabamos de hacer es el que vas a realizarlo en Word y lo vas a subir en PDF, ¿ok? Por favor. En caso de que existan dificultades para hacer la entrega como antes mencionada, no te preocupes, puedes subir fotografías de tu libreta con el ejercicio resuelto. Solo por favor, procura que la letra se entienda y la posición de la libreta abarque el mayor cuadro posible. La segunda tarea consiste en realizar una representación de alguna escena del guión que tú escribiste. Solo recuerda que debes presentar en tu video el 80% de lo escrito en tu guión teatral. Recuerda que puedes utilizar aplicaciones como TikTok, ya que solo quiero que en tu video se muestre una escena, no todo el guión. En caso de que no se te sea posible hacer el video con personas, puedes usar la creatividad para elaborarlo, por ejemplo, con muñecos, peluches, dibujos, etc. Y si por otro lado no puedes realizar un video, puedes tomar una serie de fotografías en las cuales demuestras la secuencia esencial de tu historia. Recuerda que lo importante es hacer el esfuerzo y realizar el trabajo. Consulta por favor en Classroom las fechas de entrega dependiendo de tu grupo. Y si llegas a tener alguna dificultad, no dudes escribir en el grupo de Classroom y con gusto contestaré a la brevedad en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde de lunes a viernes. Gracias por tu atención y recuerda, mantente en casa de ser posible.